Muy bien, pues aquí vamos hoy, no es bien una entrevista, no es bien hablar de cosas muy concretas, sino es más bien una charla entre dos amigos, ¿no? Os presento, te presento a Alex Martín Ross, él ha sido un alumno mío en Practitioner y Máster de PNL, pero también es un maestro para mí. Alex es, aunque podéis ahora observar la cara que va a poner cuando voy a decir esto, pero para mí Alex es un genio y para la gente que le conoce es un genio. Es el Da Vinci contemporáneo, en otras Ya habilidades empezamos. diferentes a Da Vinci, pero es así, ¿no? Luego hablaremos de todo lo que hace. Pero bueno, que sepáis que él, Alex, ¿tú qué haces? Sigue, sigue, sigue. No, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Porque tú lo ¿Tú sabes qué haces? mejor. ¿Tú qué haces? Cuenta. Pues ahora mismo hago varias cosas. La verdad es que desde a nivel laboral siempre me he dedicado a temas de publicidad y, bueno, he estado 20 años en agencias de publicidad, empezando con dirección de arte, diseño gráfico y luego director creativo, que era. Oye, cuando has dicho que ahora mismo haces varias cosas, te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Alguna vez en tu vida has hecho solamente una cosa? Cuando no me dejaban hacer más cosas, cuando no tenía tiempo para Cuando hacer te lo más cosas, prohibían, ¿no? cuando estaba Bueno, encerrado solo con un juguete, pues todo esto lo digo porque sigo con la presentación, ¿no? Hoy vamos a hablar de TDA, ¿no? Yo hace un año me diagnosticaron TDA, me hicieron unas pruebas durante 3 días, me diagnosticaron que tenía TDA hace un año de esto, con lo cual llevo la L aún de novato. Pero Alex tiene más experiencia, a él hace más tiempo que se lo diagnosticaron. No, Alex, hace más tiempo, ¿no? en 2010. 2010. Muy bien, pues así, hace como 10, casi 11 años. Ujú. Perfecto. Y queremos hablar un poquito, por eso te decía que iba a ser como una charla, porque queremos hablar un poquito de experiencias que vivimos con esto del TDA, ¿no? Y esto, ahora te hablo un poquito de mí y luego hablamos de Alex, ¿no? Yo siempre me he caracterizado por saltar de una cosa u otra, ¿no? Yo si cojo mi informe de vida laboral, mi informe de vida laboral en aproximadamente unos 10 años de trabajos, tuve durante esos 10 años una media de unos 38 trabajos, ¿de acuerdo? Con lo cual iba saltando constantemente, ¿no? Hasta que llegó un punto en que me planteé que quizás el equivocado era yo y no era el trabajo, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, podría ser algo que estuviera relacionado con el TDA. Pero sobre todo, lo que me hizo sospechar del tema TDA fue cosas que Alex me decía, pero también cosas de alumnos que tuve que tenían una hija con TDA recientemente, que se le habían descubierto hacía poco, ¿no? Pero una de las cosas que a mí más me molestaba de mi forma de ser era precisamente que se me considera una persona muy despistada, ¿no? Por mi entorno próximo, ¿sí? Olvidar cosas era algo muy habitual. Si acaso luego os contaré sitios donde he olvidado cartera, llaves, ¿no? Entonces la pregunta es, Alex, ¿tú te has olvidado? Sé que la pregunta, pero es para quien nos ve y quien nos escucha, ¿eh? No. No, no. No, me he De olvidado hecho, de cuántas veces lo he olvidado, de ¿no? hecho, me he olvidado realmente de qué íbamos a hablar hoy. Oye, dime algo que te hayas olvidado en una situación. Por ejemplo, tenemos un amigo en común que se llama Mark, y este amigo en común una vez me explicó que se había olvidado la cartera dentro del congelador, ¿no? O sea, abrió la Oh, qué nevera, el grande, congelador, qué metió la grande. cartera dentro para coger el hielo o lo que fuera y cerró y se dejó la cartera dentro del congelador. ¿Tú Sí. has hecho alguna cosa así alguna vez? ¿Tan No, bestia? eso es muy grande. Eso es muy grande y hay que darle la medalla al despiste no TDA a nuestro amigo porque la verdad es que eso roza el. Sí, de hecho yo tengo un amigo que es veterinario que también acostumbra a olvidarse, o sea, eso que tiene la cabeza siempre en otro lado, ¿no? Pero hay grandes despistados sin la suerte de ser TDA, pero Sí, que hacen grandes hazañas sin querer, ¿no? claro. Entonces, Pero nosotros lo llevamos de serie. exacto, nosotros ya lo llevamos incorporado, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que a ti yo sé que te pasa porque hemos hablado muchas veces y aparte que has dicho el tema del diseño, también haces tema de fotografía de naturaleza, ¿no? Te han publicado en National Geographic una foto de Laponia, bueno, sé que viajas por muchas partes del mundo, fotografías de auroras boreales, haces cursos para gente, para fotografía de auroras boreales, haces diseño gráfico, ¿no? Haces pintura con el pozo del café. Bueno, yo antes lo he dicho que eres un pequeño genio, bueno, he dicho un genio, te digo pequeño por ti, para mí eres un genio completo, ¿no? Pero una cosa también que nos caracteriza a los dos, sea TDA o no, es que nos gusta mucho hacer cosas
vamos a decir que una persona en su sano juicio no haría, ¿no? Como por Meternos ejemplo... sí, lo del jardincito, ¿no? Yo creo que salió de alguien o sea, dices, ahí no, el niño no pongas los dedos en el enchufe y lo primero que piensas es dónde está el enchufe, ¿no? Y por qué no, y qué sucedería, y muchas veces no te da tiempo ni a pensarlo y ya tienes los dedos ahí en el enchufe diciendo, ¿por qué no me habéis avisado? Porque va más rápido a veces la impulsividad es una de las características con todas las consecuencias que puede llegar a tomar. La impulsividad es una de las grandes partes del TDA. Que hay diferentes ramas, pero esta coincide en muchos. Yo, mira, la semana pasada justamente estoy con un amigo informático, que era ingeniero informático, Daniel Cabrera, que desde aquí le mando un saludo, que me ayudó a hacer un traspaso de hosting y él me decía, Jaume, no aprietes nada, espérate que acabe de hablar, ¿no? Porque me estaba diciendo algo y yo ya le hacía clic y hubo una cosa que hice clic y lió un marrón que luego él estuvo 3 horas para arreglarlo, ¿no? Digo, pero no te he dicho, digo, pero es igual, yo ya en mi cabeza. Eh, Cuéntanos alguna vez que hayas hecho algo así impulsivo y reflexivo, que sabes que el jardincillo no se tiene que pisar, pero lo pisas. Así en frío. Sí, Bueno, así en frío. em, bueno, la anécdota que comentamos en su momento íbamos con un grupo de, bueno, unas familias, éramos 7 o 8 amigos, con todos los cachorros, todos los niños, unos cuantos, y los adultos, ¿no? Gestionando ahí. Yo no tengo niños, pero bueno, era pues eso, el tío, ¿no? El tío de los niños, ¿qué tal? Para aquí, para allá, y con esta cosa de que somos un poco niños, hasta cierto punto, pues que somos, Absolutamente. sí, o sea, que los adultos hasta a veces nos miran como diciendo, no sé si separados por altura o por cómo os movéis. Y, y estábamos pues como vadeando un río, que era verano, y normalmente estás acostumbrado a que haya suficiente agua, ¿no? Y nada, vi una poza, un trozo y dije, "Oh, pues agua, ¿no? Y antes de saltar alguien dijo, no, no, que igual no hay agua. Claro, me llegó el mensaje, lo analicé y dije, es verdad, puede que no. Pero todo esto ya lo estaba pensando cuando estaba en el aire. Ya estaba saltando. Ya Estaba estaba en el... saltando y en el momento que dije, va, mejor no saltes porque si no miras si hay agua, pues no. Pero en ese momento ya tocaba. Tocaba suelo a 4 dedos de agua. Y ahí me rompí el pie. Directo. Porque la impulsividad, ¿no? Oh, te emocionas y la ilusión hace que venga y tiras. Y claro, a toro pasado ya no puedes. Entonces, el helicóptero, yo llorando de dolor, terrible, el peroné roto, diciéndoles a los niños, esto no lo tenéis que hacer, claro, o sea, volviendo de golpe al adulto, como diciendo, y luego pensaba, si soy monitor y he llevado niños y he tenido cargos de responsabilidad fuertes, pero que en ese momento, algo que me dijeron en su momento, que tenemos momentos como de hiperfocalización, o sea, no es que seamos irresponsables siempre, sino que es un tema que nos cuesta mucho controlar, pero que hay momentos en los que podemos más o menos centrar, ¿no? Hay momentos de mucha emoción y que realmente hay momentos de adrenalina o ahí somos Imparables. regulares. Somos imparables. Porque, sí. Haya peligro o no haya peligro, ¿no? Eso No, si hay peligro más, porque nos pensamos que no, que es para otros. que es para otro, sí. No lo vemos. Sí. Eso me ha pasado a mí también muchas veces, ¿no? El hecho de decir, hostia, hacemos esto y, venga, sí, va, venga, 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 ¿no? Y te conviertes un poco en el motivado, ¿no? O sea, cuando hay algo que te Totalmente. gusta, el motivado es no mirar las consecuencias, es, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que para mucha gente eres un motor de motivación, pero claro, eres motivación descontrolada, ¿no? Y la potencia sin control a veces es Y un sí, poco el tonto peligroso. motivado, ¿no? Que dices, ¡va, Esparta! Y dice, pero que está Jerjes, que somos... ¡Ah! Y Es igual, los ganamos. luego sales en los libros de historia y todo el rollo, ¿no? Pero no ha quedado ni uno vivo en fin. Sí. Oye, me acuerdo de una experiencia que ahora también es un momento para contarla, de algo que hiciste reflexivamente, que era fotografiar a una mamá rinoceronte. Ah, bueno, sí. No, pero tengo que, a mi favor, estaba loca, nos enteramos luego, pero estaba un poco, o sea, estaba un poco senil la rinoceronta, porque estábamos era un 4x4 de 11 plazas en Zambia, y
son vacas. Los rinocerontes blancos al final son vacas muy grandes, en lugar de tener los cuernos aquí, lo tienen aquí. Y claro, rinoceronte que veías que estaba ahí pastando, y entonces salía del coche, pues se podía allí, me puse así rollo vietnamita con la cámara, empecé a hacerle fotos, como que me miró diciendo, este mono que se arrastra por el suelo. Mira, y salimos con el coche, la volvimos a ver, y en ese momento como que se le cruzó ¿sabes? Dijo, no me caéis bien. Que yo ya estaba en el coche, que ya no habíamos, ¿no? Y entonces, lo típico, ¿no? Hizo así y empezó a correr. El colega mío que estaba conduciendo le dije, pon primera poco a poco y vamos saliendo para que vea que se puso tan nervioso que le saltó la marcha y nada, en el tiempo que tardó en poner la primera ya teníamos como huevo frito el huevo, el ojo de la rinoceronte aquí con el cuerno clavado en la rueda, y ya nos levantó un coche de 11 plazas, nos desplazó 5 o 6 metros y luego se fue, ¿no? Claro, el conductor le cogió como una especie de unos ruidos estomacales rarísimos, puso primera, salió corriendo, no pudo dormir y ir de vientre en 2 días. Yo jijijaja y recuerdo que dijeron que una semana más tarde o así se la encontraron muerta en un río porque se había estampado contra un árbol porque le había cogido como rabia al árbol o algo, ¿no? O sea, era una Pero, rinoceronte Alex, que... pero tú que de animales sabes y un rato, Sí, tú sí, sí. sabes que hacerle una fotografía a una rinoceronta, si Sí. tiene además bebés cerca, es peligroso, ¿no? Bueno, no tenía un cachorro cerca. La verdad es que no fue un tema de decir me la voy a jugar porque... Pero normalmente sí que leo el comportamiento de los animales. Pero te encuentras bichos que dices, son como las personas, o sea, tú te puedes fiar de todo el mundo, pero a todos se nos va la olla. Y si no sabes que esta está para encerrar, pues claro, si los dos estamos, pues te acercas allí Bueno, y digamos que también la motivación tuya de decir voy a hacer la foto, ¿no? Va a ser una fotazo, ¿no? claro, la impulsividad, ¿no? Es decir, de hacer la foto y porque todo el mundo gritaba en el coche. Claro, yo estaba en ese momento de emoción que yo lo que quería era sacar la cámara y hacer con el angular el ojo del rinoceronte desde la ventana. Si vas a morir, al menos que sea con dignidad, ¿no? Haciendo foto. Gritando o sea, nos pasa eso, como lemmings al barranco, que en momentos de mucha emoción y así, estás hiperfocalizado en eso que te mola y no ves el peligro. No. En cambio, hay otros momentos que para sacarnos de conseguir que hagamos algo, tenemos que extramotivarnos, autoengañarnos, a sacar motivación de cualquier lado porque es muy difícil ponerte a hacer según qué cosas. Claro. De hecho, que muchísimas de las profesiones que acaba viendo gente con TDA son pues en deportes de riesgo, en cuerpos de Policía, seguridad, ¿no? sí, bomberos. Claro. Todo lo que requiere acción, ¿no? Sí, 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 y variedad. De Claro. hecho, en creatividad también hay mucho TDA. De hecho, decían Steve Jobs, era un clásico de TDA. Dicen que Leonardo da Vinci. O sea, hay mucha gente que destacó en su momento y que más o menos, porque claro, el TDA es relativamente reciente, pero al juntar las características, el comportamiento, el temperamento que tenía esta gente también, porque hay veces que nos cuesta gestionar las emociones por lo mismo, ¿no? Porque cuando la emoción se desencadena, por aquí pasan cosas que son más difíciles de... Sí, algo que nos cuesta, a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Que yo, gracias a la PNL, lo controlo bastante, pero antes de la PNL en esto era muy agresivo. O sea, muy agresivo quiero decir que esa misma impulsividad de vamos a hacer algo, venga, va, lo hacemos, ¿no? Era la misma agresividad de pues, le meto un puñetazo, ¿no? O sea, no había el punto ese intermedio de vamos a dialogar. Me llevas a contraria, ya, te pego una hostia y acabamos antes, ¿no? La impulsividad es un tema muy, muy, muy... Claro, Destaca muchísimo. En Estados Unidos, en las prisiones, están empezando a hacer diagnósticos con TDA y hacer terapia, y se están dando cuenta que hay un nivel muy alto de gente en prisión, en Estados Unidos, por ejemplo, que por hacer según qué, pues ya te están metiendo con TDA y la verdad es que está mejorando muchísimo pues todo, violencia. Es un tema de motivación. Cuando estás frustrado, cuando no sabes dónde encarrilar tu vida porque te van mil cosas por la cabeza y estás en un lugar que es relativamente propenso a que esto se desencadene y crezca, pues tienes peligro. claro, Claro, claro. tu vida está en... Sí.
Sí, no, no, es buscar constantemente retos, cosas nuevas, ¿no? El no hacer siempre lo mismo. No sé si a ti te pasa, ¿no? Pero yo, una cosa que he detectado en mí, ahora que ya tengo unos cuantos años y lo he podido ir viendo, es que a mí cuando me plantean un reto, yo soy de los de estos motivados, ¿no? De venga, va, sí, sí, venga, lo hacemos, ¿no? Y pum, va, y nos ponemos manos a la obra, pero cuando llega ya el punto que ya no es difícil, o sea, como que la cosa ya está hecha, pero aún no se ha acabado, pero ya está hecha, ¿no? Por ejemplo, hacer una app de algo, pues venga, ponemos todo, va. Cuando la app ya está preparada para salir al mercado, solo faltan 2 cosas, entonces ahí ya lo dejas, ¿no? O sea, es como que ya no hay ese reto, ya no hay esa motivación, ya no hay esa dificultad, ¿no? Es un poco, no sé si a ti te pasa, ¿eh? Como que las cosas difíciles nos llaman, ¿no? Yo no sé si es lo difícil o lo que acabamos considerando Bueno, eso, que es un reto, ¿no? exacto. Porque si consideramos un reto y es difícil, mola más. De hecho, yo me acostumbro a meter en fregados que jamás diría que no debería, ¿no? Y lo saco adelante. Es más cuando llegan los momentos más tediosos, más, Rutinarios, ¿no? sí, más rutinarios, ahí por mucho esfuerzo que hagamos, porque evidentemente lo que le llaman la fuerza de voluntad, ¿no? Cuando en esos casos, cuando en momentos concretos tienes muchísima más fuerza de voluntad que todos los que te rodean, curiosamente, pero en estos momentos tan rutinarios que la mayoría de gente con un poco de esfuerzo dicen, oye, va, que es un rato, vamos a hacer el papeleo, las Cacao. facturas, la gestión, no sé qué, para aquí las cartas, a mí me duele físicamente el aguantar en un momento de estos porque el mantenimiento de la atención constante es donde pecamos. De Donde hecho, falla. el déficit de atención no es que no, ¿sabes? No es que no prestemos atención, es que la prioridad de la atención Se va a otro lado. desconectas algo por aquí y sin voluntad estás en otro lado y no sabes por qué estás mirando para otro lado. Dicen, oye, ¿qué estábamos haciendo? Por eso acostumbramos a pinchar bastante en matemáticas, porque es una secuencia durante un rato y es uno más tal, y haces una fórmula. Claro, si tú no estás atento durante todo el proceso, a la mínima que te vayas en uno, ya se destorota todo. Ya está. Y como lo que se puntúa es el resultado final, en matemáticas pinchamos. En cambio, a visión general, estructura, conceptualización, destacamos mucho más. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y no sé si a ti también te pasa que o sea, por ejemplo, no sé, porque esto nunca lo hemos hablado contigo, pero por ejemplo, a mí jugar a videojuegos puedo estar horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque para mí es como que es momento de concentración, que estoy concentrado en algo, pero que además, como es variable el videojuego, como es un reto, ¿no? No me cuesta, ¿no? En cambio, a la hora, por ejemplo, de estudiar, yo me apunté para sacar el PER, el patrón de embarcación de recreo, que esto se lo saca cualquier persona, y me tuve que presentar 3 veces y no me lo saqué. Y estudiaba, ¿sí? ¿Pero por qué? Por lo que tú dices, ¿no? A la que tenía que estudiar, cuando tenía que aprender, memorizar lo que se llama el RIPA, que son señales de sonido, cuántos pitidos, las luces, que si los colores. Ostras, eso era dificilísimo, me costaba muchísimo porque mi mente se iba a cualquier lado. En cambio, para jugar a un videojuego, mi mente se pone ahí y muchas veces lo que ocurre es que cuando estoy concentrado, si me llega algo de fuera que me desconcentra, me molesta. Pero me molesta, me irrita, o Sí, sea, sí, sí. de insultar, ¿sí? De decir, gilipollas, déjame, ¿no? Esto es muy curioso. Yo también recomendaría que quien vea que tiene esta característica de que en el momento en el que estás haciendo algo, si te interrumpen, te desestabiliza, ¿no? Tienes como un momento de ira, de mala impulsividad, es una característica muy, 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 muy clara. De hecho, yo, en momentos que he hablado con adolescentes para entender un poco el tema del TDA o así, les decía, respetad vuestros momentos, pero dejad indicar claramente cuando estáis haciendo algo que no os molesten para evitar conflicto. Claro. Pero entonces luego recompensad de alguna manera, o sea, parad y atended a la gente que os quería porque ellos os han respetado. Y de esa manera te evitaba muchos conflictos, porque es algo que realmente sí nos pasa. Lo que comentas de los videojuegos y lo otro, si te das cuenta, son dos
dos estructuras de acciones muy diferentes. Claro. Una es solucionar unos retos constantes, que para esto, pero son muy Muy rápidos y de cortos, muy decisión muy cortos. rápida, sí. Exacto, O sea, exacto. no tienes que estar pendiente de todo el videojuego y pensar en el final porque no puedes mantener esa atención, sino que estás más centrado en los próximos segundos va a pasar algo por aquí, vale, siguiente paso. Estos pasos cortos de atención muy, muy centrada, aquí nos va genial. Lo otro que era aprendizaje sin una recompensa clara, sin un reto claro, porque tú no puedes decir, vale, ya lo sé. Es algo que no te sale una luz verde o luz roja cuando aprendes algo. Claro. Eso es más tarde cuando te haces el test o vas probando. Entonces pierdes el interés porque no sabes qué estás haciendo. Sí, Lo porque no ves la destruye. recompensa rápida, pronta, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede con...? Claro, a mí me lo diagnosticaron de adulto, de muy adulto. Y en mi generación esto era igual a es muy listo, Pero es pero muy vago. un torpe, ¿no? Esto es muy difícil de sacarte este castigo que te iban diciendo que acabas haciéndote lo tuyo, porque dices, es que es verdad. Es que Absolutamente. soy porque solo hago lo que me gusta, que soy la leche haciendo lo que me gusta, o sea, lo bordo. Pero lo que me gusta. Claro, y lo que no, tengo estrategias mil para escaquearme Claro. o cagarla, ¿sabes? O sea, lava los platos, soy el primero que los rompe, pero no voluntariamente, porque dices, no laves más porque no estás por lo que estás haciendo. Dices, no, ponme un jarrón chino de la dinastía Ming y como sé que tal y que cual y que tiene dibujitos, te lo dejaré súper bien. Pero platos convencionales, a los 2 minutos, ya estoy pensando en qué hago para cenar. Entonces, esto es muy importante. No utilizarlo para justificarte, porque hay metodologías y maneras para ir mejorando y medicación, pero sí que es verdad que el hecho del autoconocimiento, saber dónde están tus fortalezas y tus debilidades para poder afrontarlas y no tratarlas como un castigo, como algo es que soy vago, es que solo hago lo que quiero. Claro, eso te quita toda motivación, te quita toda ilusión. Entonces cada vez tienes menos ganas porque dices, ¿para qué? Si es que no... Y eso yo, por eso, aconsejo mucho pues, que la gente, en lugar de plantearse si sí o si no, si existe, si no existe, si es tal, que si las formas... En lugar de jugar a este tema de juzgar lo que nadie te ha dado un título para juzgar, porque estás muy por debajo de las profesionalidades de las que estamos hablando, ves a un lugar especializado de TDA de adultos y que te hagan un diagnóstico, porque a lo mejor te están diciendo, no, es un tema de alimentación, que para aquí, que para allá, y entonces hace que estés más lo que sea, pero que al final saber si eres diabético o no, pues también te ayudará a que no te vengan subidas de azúcar. Pues con esto es exactamente lo mismo. O sea, yo Correcto. creo que es importante dejarse un poco de pensar que tienes la razón, ir a los profesionales y que te hagan un buen diagnóstico y si necesitas pues, charlas, terapias o medicación, lo que haga falta, la verdad es que vale mucho la pena y quitarte todo ese lastre de mutilación emocional. Claro. Déjame, como dices tú, y digo en todos los cursos, y ahora el que haya hecho un curso y vea este vídeo o escuche el podcast, identificará quién eres, ¿no? Hagamos como Jack el Destripador y vayamos por partes, ¿sí? Vamos a coger, me he ido apuntando mientras iba hablando, lo digo por si se ve en el vídeo, hemos hablado o has hablado de la justificación, ¿no? De que el TDA no utilizarlo como herramienta de justificación, es un tema muy interesante y ahora hablamos de esto. El tema de cómo afecta al entorno, pero aquí yo creo que hay dos direcciones que son súper interesantes y quizás esto dé para otro podcast otro día, otro vídeo otro día, que es cómo afecta la conducta nuestra al entorno y cómo afecta la conducta del entorno con nosotros, ¿no? Por ejemplo, con esto que tú decías, yo me he encontrado que el entorno refuerza mucho las creencias de que eres un desastre, que eres un despistado, de que eres un vago, ¿no? Entonces eso, como tú decías, te va minando la seguridad y la confianza en uno mismo, ¿no? Que yo esto siempre te lo he dicho y quien ha asistido a un Sí, curso lo sí. sabe,
que Sí, yo sí. gracias a la PNL, o sea, yo como no sabía que tenía TDA, yo soy una persona insegura, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que trabajé con la PNL el tema de la seguridad y gané mucha seguridad, ¿no? Entonces, claro, me he encontrado luego, cuando he descubierto, le he puesto etiqueta, nombre a lo que era, la explicación de por qué era una persona insegura, ¿no? Entonces, pero al menos el síntoma o lo que se veía, de alguna forma ya lo había mitigado, ¿no? Entonces, este es otro tema que también podemos hablar. Y el tercero que has dicho, que es súper importante y que yo de verdad que animo a toda la gente que dice que el TDA no existe a que lo miren, a que busquen información y que busquen de dónde salió que el TDA no existe, porque recientemente, y con esto abro el tercer tema y lo abrimos aquí y ya lo cerramos para entrar en los otros dos, ¿no? El TDA no existe porque su creador o porque su descubridor lo dijo. Bueno, hay que tener en cuenta que un trastorno, ¿vale? No lo descubre una persona, o sea, lo descubre una comunidad, ¿de acuerdo? O sea, que es la comunidad de psicólogos, psiquiatras, doctores, la gente que trabaja en eso. Entonces, darle a una persona el poder de decidir si algo existe o no existe, científicamente en temas de trastornos es una locura, o sea, no es nada creíble. Pero lo segundo que yo hice fue buscar por Internet, que ahora tenemos esta gran ventaja de Internet, donde había esa entrevista donde este hombre decía esto. Busqué la entrevista y lo que encontré fue una referencia que me mandaba un periódico alemán que se llama Spiegel o Spiegel, algo así, ¿no? Y busqué el artículo donde No hablaba de decía eso. eso exactamente. Exacto. No, lo traduje y lo que decía es que en una entrevista que le realizaron a este hombre decía esto. Por lo tanto, no encontré el original donde le hicieron la entrevista. O sea, lo que encontré era que alguien decía que no existía haciendo referencia a un periódico que hacía referencia a una entrevista que le habían hecho no se sabe quién ni cuándo, ¿no? Pero igualmente encontré una información que lo que decía era lo que tú acabas de decir, que en la entrevista hubo un problema de traducción, ¿no? Y que él lo Totalmente. que decía es que había un sobrediagnóstico de TDA. Estaba hablando del sobrediagnóstico. Y Claro. de ahí se tradujo como que eso no existía, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo lo reconozco, yo hace años, yo decía que lo del TDA, pues que podía ser una invención, ¿no? Pero realmente cuando te metes a investigar es cuando te das cuenta de que no es así. Y a día de hoy hay mucha gente que son coach, terapeutas, penelistas, me da igual lo que quieras, que te dicen que el TDA no existe. Bueno, yo lo que digo es que antes de decir que algo no existe, que la persona se informe bien. No sé si estás de acuerdo conmigo, Alex. Sí, yo soy, a ver, había bueno, el dicho de que si ves las noticias puedes estar mal informado, Ujú, si no ves las noticias estarás desinformado, entonces lo único que te queda es buscar la verdad. Y ujú. buscar la verdad, la raíz, la esencia de las cosas, es terriblemente agotador y difícil, porque hoy en día lo primero que haces es buscar por Internet y en Internet evidentemente no está todo. O sea, yo tengo muchísimas cosas, o sea, soy fotógrafo y tengo diapositivas. O sea, mi vida está en film, en diapositivas y luego está en pocos megapíxeles y cada vez tengo más resolución, ¿no? O sea, la realidad es como muy subjetiva. Entonces yo le diría a la gente que el tema del TDA y sobre todo TDA en adultos o en niños, cuando hay alguna circunstancia que te indique que puede haber algo que se pueda arreglar, que tú creas que hay un problema, no una situación, ¿no? Un problema que creas que ahí está pasando algo, porque tú puedes ser despistado, tú puedes ser inatento, tú puedes tener mucha impulsividad, tú puedes tener pues dificultad para enfrentar el estrés o que no te planificas bien. El tema es que cuando se junta todo, primera, no somos técnicos de la NASA como para justificar si un cohete se ha hecho bien o mal. Pero para tenernos un poco entretenidos y divididos por toda esta información, ya está bien que nos permitamos jugar. Pero cuando estamos hablando de la salud y sobre todo la salud mental, yo directamente diría, si ves que porque hay gente que tiene TDA, que no lo sabe, porque no tiene necesidad de saberlo, porque en el lugar donde está, Ya sus está bien. características le van bien. Claro. Entonces, ¿por qué ha surgido la etiqueta o el trastorno? Porque estamos en una sociedad actualmente donde los que sufrimos TDA, y a lo mejor de aquí un año, 2 o 5 se dice de otra manera
y a lo mejor desaparece o sea, no lo sé, ¿eh? Pero estas características que nos unen a todos los que nos han diagnosticado TDA, porque todos, cuando yo he hecho terapias de grupo, nos pasa todo a todos, pasa que cada uno tiene sus recursos pero luego hablas con alguien despistado, con alguien y no nos llega a la suela de los zapatos. O sea, nuestro problema tiene muchos colores y muchos matices. Entonces lo que diría es, vete a que te diagnostique un profesional. Olvídate de Internet. O sea, No. o te compras un libro de alguien que esté certificado conforme que tenga una condición moral como para decir que eso también puede costar Pero, por ejemplo, el CAP el que lleva todo el tema de TDA en el Vall-d'Hebron de adultos. Ramos Quiroga, un referente a Ahí, nivel internacional. internacional. Claro, este hombre, bueno, esto no se va a ver en el podcast, pero adulto con TDA. Este libro, un librito pequeño que es Comprender TDA en adultos, trastorno por déficit de atención con hiperactividad en adultos. Tiene unos años, pero a mí me sirvió, vamos, porque iba leyendo y casi lloro. Y te veías. Claro, pero ni horóscopo ni leche. O sea, dices, Lo pero ¿dónde clava todo. estabas toda mi vida? Sí, sí, sí. ¿Dónde estabas cuando sacaba, o sea, iba al cole y sacaba dieces y ceros y yo no sabía por qué? Y lo único que sacaba es que es listo, pero es vago. Te hacen un test de inteligencia y resulta que... Pero luego la gestión de la inteligencia, ¿no? O sea, correr con tacones. Claro, este tipo de cosas, si no tienes problemas, pues no pasa nada. Pero si los tienes, pues infórmate bien, ¿no? Porque es como no ver bien y decidir entrar a mirar por internet a ver si necesitas gafas o no y hacértelas tú porque tienes unas botellas aquí que tienen un... No, vete a un óptico que sepa hacerlas ¿no? Porque entonces luego dicen, no, es que no nos valoran el trabajo. ¿Es que tú valoras el trabajo de los otros? Claro, claro. Claro, un poco el objetivo de esta charla entre dos amigos es esta, ¿no? O sea, si hay alguien que esto, ostras, le resuena y dice, ostras, realmente parece que estén hablando de mí, no estamos diciendo que tenga TDA, sino lo que decimos es, oye, míratelo, ¿sí? O sea, hazte las pruebas. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, el problema del TDA no es el TDA en sí, es la comorbidad que conlleva. O sea, lo que deriva el TDA, que era, por ejemplo, lo que decíamos antes, una falta de seguridad en sí mismo brutal. Yo no sé si a ti te pasa, Alex, pero yo ya, o sea, si me ponen en tela de juicio lo que he dicho, yo muchas veces ya ni discuto si realmente he dicho eso o he dicho otra cosa. Claro. No sé si me explico, ¿eh? Es que aquí hay un tema y con la PNL, que tú lo tienes, claro, aparte de controlarla, impartes, con lo que evidentemente cada clase debes aprender también con las reacciones de los alumnos, Claro, o sea, es algo, claro. y yo con el coaching te da unas visiones que te hace mucho más tolerante, o sea, te estás castigando por según qué cosas, pero estás hablando con gente y le estás diciendo, oye, no te castigues por... Pues llega un momento en el que hay que ser coherente, Claro. hay que claro, pues si no maltratas, no te maltrates, ¿no? Al final esa base siempre acaba siendo la misma. Entonces, y de ahí acaba el tema del autoconocimiento y el tema de empoderarse, pero empoderarse no de guays, no ir de es que yo ya lo sé y De a mí no. prepotente. No. Claro, es sencillamente hasta el punto de decir, no, es que no tengo ni idea, pero tengo la opción de pensar que o estoy equivocado o que a lo mejor alguien sabe algo más y voy a informarme. Tener esa humildad de decir, no tengo ni idea, voy a ver qué pasa. No la soberbia de decir, esto se lo han inventado las farmacéuticas porque aquel y el otro. Que sí, que puede ser en algunos casos, evidentemente, pues no es ni blanco ni negro, pero tú quieres estar mejor o no. Claro, Tú quieres claro. poder gestionar mejor tus momentos. Entonces yo creo que ahí está el empoderamiento. Y lo que comentabas antes es que yo no hablaría tanto como que te afecta la vida, sino que te condiciona. Disculpa. Penalti. Es que me tengo que poner alarmas, cosas, porque, claro, como me despisto, de hecho en la reunión de hoy no me acordaba y me has pillado sin afeitar. Bueno, dejadme que apunte una cosa. Libretas. Que Que sepáis... condiciona, disculpa, que no afecta, que condiciona. Y ese condicionamiento lo puedes cambiar. Vale. Lo que quería decir es explicar a quien está escuchando el podcast o quien está viendo el vídeo
de que hemos quedado 4 veces para grabar esto y hemos acabado hablando de cualquier otra cosa menos de Sí. esto, ¿eh? Bueno, cualquier cosa. Que vamos a montar un imperio igual, ¿eh? Porque, claro, pues motivados. ¡Aquí vamos! O sea, lo de los lemmings. Está cumpliéndose. Oye, y lo de las libretas que he apuntado ahora, porque esto me ha hecho que yo me recuerdo que a mí me decían, pero si dejar de ser despistado es muy fácil, es apuntártelo en una libreta. Sí, sí, sí. Y el otro día mi Claro, mujer abre un cajón y me claro, dice, hay 12 libretas y claro. todas tienen 4 páginas solo escritas, las 4 primeras. El Porque la resto... intención de las libretas es que cada una fuese un tema, ¿no? O tal, y luego te compras posits para poder clasificarla, pero luego los posits no sabes dónde están, usas la otra libreta y acabas teniendo 15 libretas en un cajón y lo estás apuntando en una servilleta mientras Correcto. te están pegando con la sartén en la cabeza. Esto es una característica, o sea, pero es lo típico, no estés triste, ¿no? ¿Estás triste? No estés triste. ¿No? ¿Eres despistado? No seas despistado. Dices, claro, claro, es que el tema de las prioridades, o sea, el culo veo, culo quiero, eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque Déjame que diga una cosa que esto siempre me hace gracia, ¿no? Que hay gente que cuando ya está irritado conmigo por el despiste, ¿no? Por lo que ellos catalogan de despiste, que yo le llamo sí, 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 dispersión, sí, porque ¿sí? los llevamos al límite. Y te dicen, tienes que prestar más atención. Y yo digo, coño, Que me la presten a mí, que me falta. que me la den a mí, porque ¿De dónde la precisamente saco? lo que tengo es trastorno de déficit de atención, ¿no? Pero es O como me que lo haces más goloso para que yo esté atendiendo, o como seas muy aburrido, se te va. y yo me esfuerzo, ¿eh? Sí, sí, Pero no, o sea, no, se te no va, llega. se te va. Y yo, No, por ejemplo, una de las cosas que es muy divertido es tú puedes saber cuáles son los libros que más me gustan en mi casa viendo que están repetidos. O incluso tres. Porque, claro, como me gustan tanto y los tengo y los leo y tal, y los busco, no los encuentro, voy, o me voy con la moto y lo voy a comprar. Y luego llego aquí y digo, pero este libro me lo han dejado, no, todos míos. Y dices, venga, Wallapop. mira, ya fijas, este bolígrafo es exactamente igual. Espera, no, el negro es, ¿vale? Son exactamente iguales, ¿sí? Bueno, En los que nos negro, estarán oyendo no creo que... bueno, iguales excepto en el color, pero quiero decir, Ya son me de la funcionan marca todos los Cross, bolígrafos todo a iguales, cámara. ¿vale? El, el tema cuál es, que del negro tengo 3. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hostia, con lo que me gustaba el boli lo he perdido, me compro otro. Al cabo de unos meses lo he vuelto a perder, me compro otro. Y resulta que no los había perdido, los tenía Bueno, en diferentes sitios, traspapelados. ¿sí? Sí, sí. Y al final dije, bueno, me compro uno plateado para que haya alguna diferencia, pero tengo 3 negros, 3 como este y Claro. el plateado. Es que el multitasking, ¿no? Por ejemplo, el tema de... A mí un amigo informático me describió muy bien el tema. Normalmente, si alguien de aquí entiende el tema de los discos fragmentados, Uh-huh. o sea, un disco va grabando de forma circular, pero cuando vas grabando cosas van saltando de pista. Uh-huh. Entonces Sí, tú, está como fragmentada la información. claro, dentro de una línea va saltando de un lado a otro, o sea, en la línea temporal salta de aquí a aquí. Uh-huh. En Uh-huh. cambio, eso para encontrar la información tiene muchísima, porque la tiene muy fragmentada, de mucho valor, pero la gestión de esta información necesita mucha más RAM o lo que haga Claro. falta. Fíjate, a Entonces mí me... nosotros somos desfragmentados. Cuando la gente que no tiene, en principio es lineal, o Es sea, lineal. lo de hacer varias cosas a la vez es mentira. O sea, cuando tú dejas de batir un huevo, estás poniendo aceite en la sartén, no estás poniendo aceite a la sartén y batiendo el huevo. No O estás sea, con una mano haciendo una cosa y con la otra la claro, el otra. multitasking no existe, pero su proceso lineal de una cosa detrás de otra, por mucho que digan que pueden hacer muchas cosas a la vez, su proceso lineal es más eficiente en ese momento porque hacen varias cosas, pero una detrás de otra. Es más Nosotros, secuencial lógico, ¿no? O sea, sigue la claro, lógica. Mientras que el nuestro es, saltamos a no hay otras cosas. desgaste, ellos Claro, no se desgastan, claro, nosotros sí. claro, Porque, porque estamos rastreando 1000 datos diferentes cada vez que estamos haciendo algo. claro. Sí, y es Por cansado. eso sí nos va la cabeza. Porque mientras batimos el huevo estamos pensando en la fuerza del tenedor, el tenedor quién lo inventó, por qué 4 pinchos y no 3, pero yo recuerdo ahora el tridente de cuando estaba en el pueblo que estábamos, ¿sabes? Y ya estás en el pueblo ahí con el trigo y estás batiendo un huevo. Sí, sí. Y Cuando que la otra persona Poseidón está también tenía un batiendo un huevo. tridente, y que Poseidón también tenía un tridente
ostras, Poseidón, el de Marvel, ¿no? El Aquaman, y ostras, qué guay que acabó Y Marvel, ¿no? Y ya pa. está. Esto una vez me dieron una explicación que me encantó, que es que quien tiene TDA es en lugar de pensamiento lineal, es de pensamiento mosaico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, un pensamiento mosaico difícilmente puede escribir un libro, ¿no? O sea, lo puede hacer, pero le va a costar horrores, ¿no? O sea, mucho más esfuerzo, ¿no? En cambio, un pensamiento mosaico es mucho más de escribir pequeños artículos, ¿no? O sea, hago un pequeño texto hablando de un tema en concreto, hago un pequeño texto hablando de un tema en concreto, pero el juntar todo eso, como requiere un pensamiento lineal, cuesta más. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí los dos hemos escrito un libro, ¿no? El mío de Consíguelo, con Pedro García Aguado, y tú has escrito otro que es un libro que es precioso, ¿no? Las luces de Andújar, si no me equivoco, lo he dicho bien, ¿no? Luces de Andújar, sí. Luces de Andújar, ¿no? Y es un libro donde tienes fotografías, donde tienes textos, unos textos acordes que los has hecho tú, incluso tienes un vídeo que si puedo lo compartiré, donde tú narras un poco pues partes del libro, ¿no? Y es precioso. Y eso te costó un tiempo, ¿no? Conseguirlo. Bueno, desde que empecé a bajar a Andújar, porque me apetecía ver ese espacio natural y el tema del lince, que es una de las zonas donde más densidad o más posibilidades había, pues fueron 8 años. 8 años. A los 2 o 3 de estar allí, al haber poco material, y tengo un amigo que publicó un libro precioso también allí, un librazo grande y bonito, pero había muy poca cosa y de alguna manera la naturaleza me estaba brindando escenas que me sorprendía. Siempre que voy de viaje o hago fotografía, como voy captando un poco lo que voy encontrando, voy un poco al rececho, saco cosas bonitas, pero no con una estructura, ¿no? Es decir, no sale todo la historia porque no la voy a buscar. Pero en cambio en Andújar sucedió. Ajá. Sucedió que cada día sacaba un material que alucinaba y me sorprendió. Y entonces, de alguna manera pensé que se lo debía al parque. Esto no... Y aquí fue una lucha propia de decir, ¿pero dónde vas tú, Piltrafi? ¿Sabes? Todos los saboteadores ahí Claro, pegándose una todo lo que fiesta. había generado las Sí. inseguridades, ¿no? Del TDA. ¿Dónde vas? No lo vas a hacer, ¿sabes? La falta de atención, el despiste, esto va a petar por cualquier lado, ya lo sabes, dónde vas, te protegemos. Y dices, vale. Pues en realidad 8 años para sacar el libro. Y es un libro que mi intención es de fotos. O sea, yo quería escribir con fotos, porque yo hago fotos. Pero me encontré de que tenía que escribir algo. Y el esfuerzo fue también poner en palabras, estructurar. O sea, llegué a hacer tantísimas estructuras. Claro, te encuentras con el puzzle de fotos y dices, ¿ahora esto cómo lo bajo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo monto? ¿Cómo lo hago lineal, ¿no? Para que no sea Claro. mosaico. Pero curiosamente, de lo que más déficit puedes llegar a tener, te puedes llegar a convertir en un experto. Porque como le paras mucha más atención a eso que cuando lo tienes de serie, cuando tienes de serie no te preocupas. Por eso, pues yo qué sé, los feos ligan mejor. No más, pero mejor, ¿no? Porque le ponen más intención, más gracia, más ganas. En cambio, el que ya lo tiene hecho, pues ya No sabe a lo que necesita tantos va. recursos, es más Claro, fácil. es pim pam, ¿no? O sea, es como decir, bueno, pues vas con un barco, te lo tienes que programar, pero joder, unas buenas velas y un motor, pues... Entonces, si entras ahí, tenemos la capacidad de ver la big picture, que dicen, ¿no? Somos muy buenos viendo desde Google Earth qué pasa. Ahora, cuando tenemos que ordenarlo de abajo para que se entienda a los demás, como ya lo entendemos, y los demás no, porque la gente es más lineal, más del detalle, nosotros en los detalles no bajamos. Claro, claro. Somos de ver la visión general. Y ahí Sí, ayudamos mucho. Yo como director creativo me iba muy bien ver la visión general, pero tenía que delegar a para que los, te lo... sí, Claro, a claro. los que podían tener trastorno obsesivo compulsivo de que las líneas, el tal, estuviese, ¿sabes? O sea, cada uno en su papel. Y no era ni bueno ni malo. Es crecer entre todos con lo que decíamos que es bueno o malo de cada uno, ¿no? Claro, Con las claro. herramientas que tenemos. Oye, nos va a faltar tiempo, pero algo que has dicho ahora y que también creo que es interesante destacar es que somos muy curiosos, ¿no? Al menos tú y yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si será síntoma de TDA o no. Bueno, porque yo, por ejemplo, en unas áreas, tú en otras, ¿no? Mientras que yo es quizás más en áreas de hacer la página web me la hago yo, aprender cosas de página web, de marketing digital, ¿no? Y necesito todo eso, pues, aprenderlo yo y saberlo yo. Pero fíjate, tú, pues hostia, pues que si ahora voy a inyectar tinta dentro de un líquido para hacer una foto, que salga ahí el
que si cojo el pozo del café y dibujo la Montserrat, ¿no? Las montañas de Montserrat, que luego el dibujo es brutal, es fantástico. No sé, tengo un poco la sensación de que es cualquier cosa que nos llama la atención, es como, ya dejamos el resto de cosas y eso es lo que me llama la atención y me voy a meter ahí, ¿no? Y al final no eres maestro de nada, pero sí que sabes de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un programa que está haciendo mi mujer con una chica que es doctora en nutrición, ¿no? Que se llama Hipnonútrete. Es utilizar pues todo el tema de nutrición de la doctora y la parte de hipnosis que hace mi mujer para, pues bueno, poder cambiar hábitos alimenticios, ¿no? Y ayer hablaban del café y me di cuenta de que hizo un vídeo de 5 minutos dando una lección de cafés, o sea, del buen café, qué diferencia hay entre el buen café, las cápsulas, el molido, etcétera, cuando en realidad yo todo eso lo he aprendido por un alumno que he tenido y que me regaló un libro, ¿no? Pero es como que, ostras, me llamó mucho la curiosidad del tema del café. Ahora, no soy un experto en café, pero vamos a decir que de eso sé más que la media por mi curiosidad, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, ¿y tenía que perder tiempo yo ahora sabiendo esto del café? ¿Qué me aporta? ¿No? Pero bueno, pero es como que tienes la curiosidad esa por aprender cosas diferentes, ¿no? No sé si a ti eso también te pasa. Bueno, no Sí, sé, no, ya te digo que sí que te pasa. Otra cosa es si eres consciente o no. sí, sí. El tema está yo lo que diferenciaría es entre lo que necesito Exacto, y lo que me libera ilusión, ¿no? exacto. Por ejemplo, a mí el café no lo necesito, pero es esta liberación de Esa ilusión. curiosidad, claro, porque, o sea, al no tener una recompensa de endorfinas o serotonina o lo que tengamos que producir resolviendo un problema matemático de media hora, que el resto de la gente sí que tiene, ¿vale? Cuando alguien se pone pim, pam, esto le da, o sea, piensa que, por lo Le que da una tengo satisfacción. entendido, la estructura a la gente le da paz. O sea, yo tengo que vivir en el caos, Claro. pero la estructura, el orden, las cosas una detrás de otra, hay mucha gente que le da, ese control le da paz y eso le da una felicidad. Como a nosotros, eso realmente no, es que No lo no conocemos, no lo conocemos. nos duele, porque Sí, como cada vez que lo hemos intentado nos hemos despistado, o muchas de las veces que lo hemos hecho, se nos ha ido la cabeza por falta porque no se ha destapado esa cajita de endorfinas para seguir manteniéndolo, ha habido una desconexión en el lóbulo frontal o y eso nos como genera sea. frustración. Cuando lo intentas, te genera frustración, ¿no? Claro, Entonces, ahí hostia, será inútil porque si esto lo hace todo el mundo que consideras normal tiene esta capacidad, pero luego te dicen, ya, pero es que yo soy incapaz de hacer esto que haces tú. Pero claro. como para mí es normal, no le doy valor. Y ya estamos en ese círculo. Entonces, ¿qué sucede con estas? Yo ahora estoy con acuarela, volviendo otra vez a pintar con acuarela, y me estoy dando cuenta que lo primero que estoy viendo, una vez ya sé el agua, la tinta, el pincel, es, ¿y si le pongo sal? ¿Y si le pongo, no? Y entonces ya Algo que empiezo a buscar granule, ¿no? vídeos para hacer pruebas de meter, no, pues ahora le pongo lejía y entonces le puedo quitar aquí, hago una reserva, porque le estoy, ¿sabes? Y técnicas mixtas y empezar a hacer cosas que me dan ilusión. Ahora, ponerme a hacer un cuadro detallado grande de acuarela con súper Exacto. estructurado y definido, no me vas a encontrar ahí. En Bueno, otra cambio, cosa, conseguir algo con unos trazos de mezcla de agua con jabón y con trozos de 3 en 1 porque esparce la tinta y hace una cosa más curiosa y luego lo junto con una imagen porque la estoy haciendo con tinta que se revela con el sol, pues ahí me lo paso cañón. Ahora me compro unos papeles, que me ha pasado un amigo, para hacer humo, que puedo cambiar el color del humo con los flash para hacer unas fotos, cosas que dices, ¿para qué te sirve? Porque me lo paso bien, porque lo disfruto, sí. claro. Vale, eso es otra cosita a tener en cuenta de todo lo que hemos hablado, entre todo, no es una cosa, ¿eh? Sino coger todo, ¿no? Si alguien se siente identificado con todo, bueno, si hay una que no, también vale, ¿eh? ¿Sí? Yo me Bueno, acuerdo si alguien cuando... tiene la inquietud de decir, no sé si sí, si no, si me Pero lo creo, esto que si no me dicen lo creo. esto que dicen estos dos me suena un poco a mi vida, ¿no? O sea, lo del Sí. caos, ¿no? De estar sumido en la vida es un caos, ¿no? Bueno, esto es algo que yo... O me eh, dicen, sí, no, te dicen y que de alguna forma que tú ya estás acostumbrado a eso y el que no está acostumbrado es el que está contigo, ¿me explico? O los amigos, ¿no? que lo Pues sufren, claro.
Otro tema, podríamos hablar del tema de las amistades, ¿no? O sea, mi mujer me decía, es que tú tienes unos amigos que son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son gente que a lo mejor estamos 2 años sin vernos, y cuando nos vemos nos da la misma alegría que si nos hubiéramos visto hace 2 semanas, o sea, nos da mucha alegría. Es en Un plan, chimpancés. ¡Oh! pero, exacto, pero ¿qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? ¿Que por qué tengo esos amigos? Porque el que considera que un amigo es el que le llama cada semana o cada mes, yo eso no lo hago, me despisto, se me olvida llamarle, ¿me explico? ¿Cuándo me acuerdo del amigo? A lo mejor cuando han pasado X tiempo, hostia, pues voy a llamar a Alex, ¿no? Y llamo a Alex, o voy a llamar a Albert y llamo a Albert. El que se acostumbra o el que entiende que eso no es amistad, o sea, Bueno, se hace por tu lo que amigo. decíamos antes, hay gente que necesita esos patrones, esa estructura, esa conducta Correcto. para sentirse seguro con esa amistad. O sea, para mí, que esperen que les llame una vez por semana, estos los pierdo yo en un telediario. O sea, claro, te amo con todo mi corazón, pero si tú esperas eso de que es que él debería salir de ti, ha sido el gran, o sea, el gran terremoto. Yo pensaba, pero sí, ¿y de dónde lo saco? O sea, es que si no fueses como eres, dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Pero cómo no voy a ser lo que soy? Sí, 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 esas son Es como la frases canción de Serrat, lapidarias. ojalá fueses como yo te imaginé. Dices, Claro, tócate los huevos, claro, pero es que soy lo que hay, ¿no? claro. Y en cambio nosotros nos llamamos pues cuando estoy haciendo un pote de arcilla y digo, hostia, ¿cómo aplicaría la PNL yo en la arcilla? ¡Llama! ¡Hostia! ¿Qué haces? Sí, sí, Pues sí. métele ahí los metaprogramas. Yo me voy a comprar un objetivo, voy a llamar a Alex. Alex, Claro. oye, me estoy mirando un objetivo para la cámara, porque lo que hablábamos antes, a mí, evidentemente, no a tu nivel, ni muchísimo menos, y ya lo sabes, ¿no? También me gusta hacer fotografía muy amateur y muy profesional, pero el tema del dron, ¿no? Cómprate un dron. La tecnología es un... Uf. Ahora me he comprado un anillo para grabar vídeos, un anillo de luz, ¿no? Bueno, y constantemente, el otro día le decía a un amigo, tenía más de 6.000 euros gastados entre cámaras de vídeo, cámara fotográfica, dron, focos, telas, ¿no? Y dices, pero si esto te lo puede hacer alguien, ya, pero es que a mí me gusta hacérmelo yo lo disfruto, pero es que no es profesional, ya, pero es que es lo que tú decías, ¿no? Lo disfruto, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta. Sí, Oye, Alex, que llevamos ya disculpa, una que algo horita. sí que tenemos que tener Sí, muy en cuenta es eso, ¿eh? Saber diferenciar la parte profesional de la parte... Porque en el TDA sí que podemos encontrar grandes dificultades a la hora de la profesión. claro. Tanto a nivel de personal con la gente, porque somos intensitos, como por el tema de Organizar, ¿no? y organización. O sea, tenemos que aprender a ser muy conscientes sobre todo eso, que si alguien considera que puede tener, que vaya directo a la Valladolid o al especialista de turno, especialistas, porque realmente les darán una explicación 100 veces mejor de la que estamos tú y yo aquí hablando, y como mínimo les darán una guía de por dónde van los tíos. Y si no, bueno, yo luego te puedo pasar una serie de libros de referencia para que cuelgues, pero... Vale, sí, voy a poner en el texto del audio y del vídeo, voy a poner también tu página para el libro de Andújar, por si alguien lo quiere comprar, lo quiere regalar, porque es precioso el libro, los textos, los pequeños textos que tiene y las fotos. Sí que venimos, Ponemos también algún enlace de libros, ¿vale? Y nada, este va a ser el podcast más largo que he hecho de los 60 y pico de podcasts que llevo. Este va a ser el más largo, todos son de 20 minutitos, pero creo que ha merecido mucho la pena y aún nos falta. Yo, Alex, si te parece, quedaría otro día porque para mí muy importante el tema de la justificación, lo que has dicho de que no es para justificar, y el tema de la relación con el entorno. Para mí esto es fundamental, ¿no? O sea, cómo afecta el entorno y cómo el entorno te afecta a ti. Bueno, a ti, a mí, ¿no? Al que tiene TDA, ¿no? Entonces yo creo que esto nos da otro día para una hora. Y si ha durado una hora, no me cabe duda de que es porque, vamos, podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Y esto es lo que nos ocurre. hemos juntado dos. Me acuerdo de en un catamarán por Ibiza y Formentera, un día que hicimos un debate de una hora y media, hablando del efecto placebo o no placebo en los medicamentos, ¿no? Bueno, en definitiva, siempre es muy divertido y al menos es lo que disfrutamos, ¿sí? Y el TDA tiene su lado negativo, que es muchas de las cosas que hemos hablado, pero como tú muy bien decías, también tiene sus cosas positivas. Y yo creo que una de las cosas positivas es que todos nos lo tomamos como muy niño, ¿no? O sea, pensamiento de niño, ¿no? Muy intenso, sí. Exacto, muy niño, ¿no? Muy de humor, ¿no? O sea, cualquier cosa seriedad le quitamos hierro rápidamente con el humor, ¿no? O sea, la creatividad de darle la vuelta a cualquier cosa con humor, ¿no? Y eso
a mí la gente me dice, es que tienes estabilidad, ya lo llevo de serie, ¿no? Pues eso es un efecto también seguramente del TDA, ¿no? Pues nada, Alex, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí compartiendo este rato, las experiencias, ¿vale? Un placer, Jaume. Nos conectamos otro día, hacemos la segunda parte y hablamos de esto de la relación y sobre todo con la gente de nuestro alrededor y sobre todo con el tema de no utilizarlo para justificar, sino para identificar, que eso es muy importante. Totalmente, sí, porque eso, lo fácil es decir, no, es que tengo TDA. ¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo utilizar esta herramienta que nos puede dar alguna cosa que no sabemos gestionar, aprender a gestionarla y sacar el máximo partido? Entonces, si nos acordamos, si tú y yo somos capaces de apuntárnoslo, pues haremos esta segunda parte. Perfecto, perfecto. Oye, y nada, invito a todo el que nos está escuchando o viendo este vídeo que si tiene alguna pregunta o duda, la ponga en los comentarios. Evidentemente, si es una pregunta de diagnóstico, la respuesta siempre va a ser la misma. Ve a tu médico de cabecera y pide que te mande al psiquiatra o al psicólogo para que te hagan el análisis, ¿no? Sobre todo que no te pase como me pasó a mí con mi médico de cabecera de la Seguridad Social, porque el test que os dije que me hicieron, el diagnóstico, tuve que ir por lo privado, porque cuando fui a mi doctora de cabecera de la Seguridad Social me dijo que esto era un cuento que se habían inventado para ganar dinero y que me iba a mandar a un psiquiatra que realmente era una persona muy sensata con estas cosas, ¿no? Entonces, ahí ya vi la profesionalidad, que la intención de la mujer sería muy buena, pero no tenía ni puñetera idea de lo que estábamos hablando y que me quería mandar a un psiquiatra que sabía mucho de eso, ya me estaba indicando que me mandaba a alguien que no creía en esto, ¿no? Entonces, al final, nadie le pase a esto, ¿sí? Al final, el tema es encontrar lo que te funcione. Y si tú necesitas según qué cosas, pues tienes que ir a buscarlo, porque habrá gente que necesitará esto, que a lo mejor tiene TDA y que se encontrará con alguien que le dará otras soluciones sin ponerle el nombre. Pues que cada uno realmente... Pero no nos quedemos en el sofá pensando que es mentira y seguir sufriendo consecuencias. Claro, es que ese es el problema. Si sientes mucha inseguridad, si estás ahí con ansiedad porque tienes muchas cosas, no sé, o sea, lo que hemos estado aquí hablando, una serie de elementos que si los sumas te sientes identificado, no decimos que tengas TDA, sino que te plantees que puedes hacerte el estudio para ver, oye, pues a lo mejor si es eso. Claro, si a mí me lo hubieran descubierto desde pequeño, seguramente no hubiera conocido la PNL, porque cuando conocí la PNL me ayudó a cambiar muchas de esas cosas que me había generado el TDA, pero reconozco que al menos durante 20 años de mi vida hubiera sido quizás seguramente más feliz que hasta que no empecé a estudiar la PNL, ¿no? ¿Por qué? Porque durante ese tiempo mi vida era un desastre. O sea, yo siempre es que la PNL tiene muchos recursos con los que puedes combatir según qué cosas de TDA. O sea, al final el TDA, que lo tengas o no lo tengas, el tema es, tienes necesidad de conseguir unas herramientas para algo que no llevas de serie y no sabes cómo solucionar. En tu caso, con la PNL, pudiste solucionar muchas porque le diste sentido a algo y pudiste transformarlo, y eso es independiente de que tengas TDA o no. El caso es que si alguien tiene la duda, el hecho de moverse, ir a un psiquiatra, un psicólogo, donde le pueda hacer el test, aunque no le salga el TDA, pero tenga temas de autoestima, de empoderamiento, de impulsividad, como mínimo va a poder conseguir soluciones y respuestas y hará un paso para estar mejor. Correcto. Que al final es lo que tenemos que hacer. Tanto da que sea una cosa u otra. Está claro. Pues nada, Alex, lo dicho. Muy bien. Muchas gracias, ¿vale? Ahora cuando acabemos me mandas los enlaces para poderlos publicar con el texto y quedamos, ya metemos fecha ya para otro día, ¿de acuerdo? Y grabamos la segunda parte para el tema de la relación con la familia, cómo perjudica en las dos direcciones y el tema de la justificación. Muchas gracias, Alex. Cuídate mucho. Gracias a ti. Muy bien. Hasta luego.